querido amigo y admirado escritor, poeta y editor Manuel Pérez Petit. Muchas gracias por acompañarnos en esta 10ª emisión de la quinta época de nuestras charlas entretenidas. Gracias a ti, querido Rafael, por haberme invitado. Pues es un honor estar aquí. Te agradezco mucho. Miren, amigos internautas, amigos del auditorio, les quiero presumir porque nuestro invitado de hoy es, además de ser un amigo entrañable, es un gran personaje en el mundo de los libros. Y así muy brevemente les quiero comentar algo para que ustedes sepan que no estamos solos. Manuel Pérez Petit nació en Sevilla, Sevilla, España. Manuel, Sevilla está al sur de España, ¿verdad? Al Casi, sur de España, sí, sí. casi con el estrecho de Gibraltar. Pues sí, pues casi con el Océano Atlántico y con el Estrecho de Gibraltar. Sí. Lo curioso de Sevilla es que es un estado que interior, no tiene costa, sin embargo tiene un puerto por Gibraltar, ¿no? Por el río. No, verás, no, tiene puerto Sevilla. Sevilla es el único puerto fluvial de España. Los romanos, después los vikingos, los árabes entraron a Sevilla por el río Guadalquivir, que es navegable justo hasta Sevilla. Está a 100 kilómetros del mar. El estrecho de Gibraltar queda un poquito más lejos, más al sur. Es una Sí. provincia. El sistema de Estado no existe allá. Son Algo, provincias y la reunión de las provincias da lugar a las comunidades autónomas, que en realidad pues, son unidades políticas muy parecidas a las de los estados. sí, pero el río Guadalquivir desemboca directamente en el Golfo de Cádiz. El río Guadalquivir desemboca en Sanlúcar de Barrameda, en el Golfo de Cádiz. Sí, de toda la vida. Excelente. Manuel, pero además de tu historia de haber nacido en Sevilla, tus estudios son profundos. La Universidad de Navarra y después has estado en la Universidad Complutense de Madrid ya como maestro. En fin, eres un personaje de las letras. Bueno, a mí estudiar siempre me gustó. Incluso estudiando me propusieron que me quedara en la Universidad en Navarra a dar clases. Pero yo quería el mundo real, pues así estaba yo, ¿no? Luego adaptarme al mundo real es mucho más complicado que dedicarse a estar en la academia, ¿no? Claro. Pero sí, siempre me ha gustado estudiar y luego pues ya, pues la vida pues tampoco te permite estar todo el tiempo haciendo lo que a uno le gusta. Sí, imagínense, amigos, 30 años como editor, en una época en la que los libros han estado en vaivenes, como que de pronto es un producto muy importante, pero de pronto pierde importancia ante los medios electrónicos y ahora se vuelve a recuperar el valor absoluto de los libros. Bueno, sí, mira, el libro estará siempre a la cola de la fila de las preferencias de consumo de las personas. Estará siempre. O sea, pues tú vas a comprar algo, lo último que compras, la última elección del consumidor es un libro. ¿Eh? Pero luego también hay épocas y épocas, ¿no? Y también el entorno influye. Lo cual hace, yo no diría que ahora mismo estamos en una época de levantamiento del libro. Sí es verdad que en los últimos años ha ido incrementándose las estadísticas, los índices de lectura en México, que es lo que más nos importa en este momento, ¿verdad? Los índices de lectura se han ido incrementando. Y eso es, pero todavía es tierra de provisión y lo que queda, ¿no? Es una labor generacional. Estupendo, pero Manuel, tú en alguno de tus escritos, porque yo soy un aficionado, un fanático de la escritura de Manuel Pérez Petit, en Bueno, alguna de gracias. tus opiniones, de tus ensayos, hablabas de que hay prácticamente más escritores que lectores. ¿Cómo explicas esto? Sí, ese es un problema hispánico, es de herencia hispánica. ¿eh? Pues sí, pues te vas a encontrar no 125 millones de mexicanos que tienen libros, pero la mitad seguro. En España, no 45 millones de españoles con un libro, pero 40 casi seguro. Aquí da incluso a veces da hasta un poco de pena decir que uno escribe, porque enseguida alguien salta y te dice, yo tengo una novela en el cajón de mi buró. Y dice uno, bueno, qué lástima, ¿no? Porque además el que tiene una novela te la quiere contar entera, ¿no? Dice, te voy a dar una copia para que tú la leas y tú ya después ves si la lees o no, sino que te la quiere contar entera. Y
claro, pues es terrible porque, bueno, pero hay que tener empatía con las personas y entenderlas y bueno, pues si uno se tiene que tragar que alguien te cuente la novela, y pues siempre con una sonrisa, porque nadie lo hace con el afán de molestarte. Oye, Sí, mira, hay, Manuel, te interrumpo por esto. Estoy muy preocupado por el tema que hoy nos ocupa, que es los libros prohibidos. Y tú sabes, yo soy masón desde hace muchos años, medio siglo, y en la masonería se habla mucho del esoterismo, de las cosas de la Inquisición, de que algunos de nuestros antepasados murieron quemados en las hogueras, y así se ha hablado de muchas cosas de estas. Entonces, como que cuando hablamos de cosas esotéricas, siempre surge el asunto de los libros prohibidos, libros porque han sido acusados de herejía y de satanismo y de cosas de, ¿no? Y entonces cuando queríamos, hemos estado hablando acerca de, pues si Dios existe y cosas así muy esotéricas, muy profundas, y me interesaba mucho platicar con alguien como tú, que es sí, absolutamente experto, indiscutiblemente un experto en el mundo editorial, acerca de esta historia de los libros prohibidos. Cuando hablamos de esto, generalmente nos remitimos a la Santa Inquisición, bueno, pero los no, libros prohibidos han existido durante muchos siglos. no Y necesariamente. antes de entrar en el tema, Manuel, Sí, me gustaría, si me permites, interrumpir un poquito para saludar a nuestros amigos internautas, los que ya nos están viendo por Facebook. Mira, está Walter Schuffer Trujillo, Walter sí, Scheffer ahora te hablaré Trujillo. de Walter porque es un experto en temas esotéricos Ah, qué y bonito. vive en una casa que tiene 18 habitantes. Ah, Sí, sí, misteriosos. sí, 18 habitantes que vienen y van y determinan el futuro en la frontera. Él está en Ciudad Juárez, Walter, querido, junto, te envidio, envidia de la buena, pero me encantaría platicar contigo de tus experiencias. sí, te lo Guadalupe tengo que Gallegos, traer un día. Guadalupe Gallegos, te manda Lupita, saludos. Guadalupe, oh, qué bueno que estés con nosotros, nos da mucho. Es un honor para nosotros que estés por aquí. Y bueno, pues compartimos la amistad con Manuel, qué bueno. Está sí, sí, sí. Lorena Gómez Valdés, dice, buenas noches, queridos hermanos. Lorena, ya sabes que nos encanta que nos acompañes. Qué bueno que estás por aquí. Lorena. Luis Landini, buenas noches. Luis Landini, te agradezco mucho que nos acompañes. Un entrañable hermano y amigo. Jair Jiménez, excelente noches. Jair Jiménez, te mando un abrazo con mucho cariño. Excelente noche a todos. Claro. Miranda Yara. Miranda, sí. Miranda, un Miranda, abrazo. bueno, Sí, Miranda que es Yara, pero bueno, sí, Yara es una persona muy querida. le mandamos un abrazo, Miranda, muchas gracias por vernos. Jair Jiménez, querido Rafael Maldonado Tobar, que te mejores pronto. Muchas gracias, Jair. Te mando un abrazo con cariño. Norberto Manuel Guerrero Cortázar es uno de nuestros consuetudinarios. Buenas noches, tengan todos ustedes. Reciban mi cordial saludo desde la Mixteca oaxaqueña. La Mixteca oaxaqueña está en un lugar que se llama Guajolotitlán. Georgina Cabrera Valdés, Gina Hermosa, dice Bueno, saludos Gina, fraternales, queridos hermanos y amigos, y un gran abrazo con mucho cariño a Manuel Pérez Petit. Pues ya nos lo estaremos dando personalmente. Y Virgilio sí, Rodríguez, buenas noches a mi hermandad. Virgilio Rodríguez es un geólogo que está trabajando en las obras del Tren Maya, ah, Manuel. O sea que imagínate, la obra de nuestros amigos va a estar ahí en el Tren Maya. Te interrumpí, pero quería hablar de los libros prohibidos. sí, eso es muy interesante porque son dos cosas. Una cosa son los libros prohibidos y otra cosa que ciertos libros sí son más susceptibles de ser prohibidos, pero no lo podemos achacar a la Santa Inquisición que apenas en 300 años quemó en la hoguera 17 personas. En realidad, o sea, otra cosa que las mandara a la cárcel o las mandara al exilio, las trasterrara o lo que, o sea, las desterrara o lo que fuera. Mira, el régimen nazi en Alemania fue una inquisición brutal contra los libros, los regímenes totalitarios. eh, es, yo conozco historias a raíz de los golpes de Estado que dieron lugar a las dictaduras militares del Cono Sur, en que multitud de gente enterraba los libros por miedo a la Inquisición de los militares. Luego, al cabo de los años, cuando volvieron,
a intentarlo desenterrar, ya los libros ya no existían, se habían desintegrado. Bueno, a lo largo de la historia siempre ha habido prohibiciones. Yo creo que una cosa que le puede venir muy bien al libro es que sea prohibido, porque toda prohibición conlleva una reacción por parte de la gente y se recupera, ¿no? Es algo pues tremendo, se debe a muchas cosas. En lo que se refiere al esoterismo y a las ciencias ocultas y a, en fin, verás, es muy complicado porque normalmente en los regímenes totalitarios donde se practica la censura y la prohibición, no solo de libros, sino también de muchas actividades culturales y artísticas, reuniones y tal, eh, 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 si no hay, o sea, se produce un rechazo porque hay por parte de quien tiene el poder, porque hay una ideología fija. Libertarios. No, no, me refiero a todo lo contrario. Cuando uno tiene que ser solo, cuando el país tiene que ser solo católico, por Ah, ejemplo, claro, claro. o solo nacional socialista, todo lo que no sea católico o nacional socialista, que sea filosofía, esoterismo, cosas de este tipo, todas están proscritas. Sin embargo, por ejemplo, aquí hay un caso muy curioso en la historia de los libros prohibidos y es que la poesía ha sido muy poco prohibida. ¿Por qué? Porque la poesía puede engañar al censor. Con la Es apariencia de cierto. ser un poema amoroso, a lo mejor está lanzando un mensaje que es una bomba atómica desde el punto de vista de las ideas. Pero eso no hay sensor que lo capte, porque el sensor, por términos generales, es de cabeza cuadrada. Busca el Y mensaje político. sí, el literal, el sota caballo rey, el sujeto verbo predicado, y este dice que Carlos Marx es bueno. Pues este tío a la hoguera y Carlos Marx a la otra hoguera. Bueno, he puesto un ejemplo pero da igual, cualquier ejemplo, ¿no? Cualquier ejemplo. Cuando no nos encontramos con censuras que han impedido a los escritores poder publicar sus obras durante años en algunos regímenes totalitarios o semi-totalitarios, eh, bueno, y que después pues se han redimido. Bien, esto es muy interesante porque esto es el índice. El índice ya no existe. El índice de la Iglesia Católica de libros prohibidos, que fue un instrumento no solo de la Inquisición, porque sobrevivió la Inquisición y duró hasta el siglo XX, no existe. Pero era la lista de los libros que no se podían leer si uno era católico. Mira, esta portada que tenemos en pantalla es un Es un libro, escudo papal. el índice en Venecia 1563. Claro, es Pío IV, pontífice máximo. No, porque es fruto de un sínodo, Tridentino, el sí, sínodo de Trieste. no, de Trento, Trento Sí, capital, sí, de Trieste, Trento capital de Trieste, sí, pero es el mismo sitio donde tuvo lugar, ¿qué año? Mil quinientos 1563. sesenta y Y tres o tres, 64. No, a ver, sí, no, 64. no lo veo bien. 64. Hace cuatro con cuatro palos es el latín eclesiástico ya muy degenerado, el latín clásico. Sí, pues es que el Concilio de Trento, por ejemplo, impulsó mucho pues la contrarreforma. Y entonces otorgó, por ejemplo, a Carlos V pues, todo el poder para luchar contra la reforma protestante que había sido propiciada por Lutero y aquellas famosas batallas y aquel cuadro de Tiziano absolutamente inolvidable en la batalla de Mühlberg, que fue el gran triunfo del emperador Carlos contra los ejércitos protestantes, pero mira, al final lo que va de verdad es imparable. O sea, cuando algo se hace desde el fondo, es imparable. O sea, tenía todas las opciones, la contrarreforma de eliminar a la reforma. Y la reforma sigue viva a día de hoy. O sea, con lo cual, todo aquello que se batalla desde un poder tiene la supervivencia garantizada. También le ha Claro. pasado a la Iglesia Católica.
siempre ha recibido muchísimo ataque, pues sigue. También le va a pasar a Israel muchísimo ataque, pues va a seguir, su supervivencia está garantizada. Mientras más ataques se reciben, más garantizado está la supervivencia. ¿Qué pasa al libro? Pues Ahora, hay una industria, la industria militar, que causa muchísimas muertes, ahorita 30 y tantas mil muertes en Palestina y Ucrania y demás, miles de muertes. Pero ustedes los libreros, ustedes los editores, la gente de los inmersa en el mundo editorial, manejan un terrible arsenal, Manuel, un arsenal devastador, porque sus armas son las ideas. sí, pero vivimos en una época de el objetivo de la época en que vivimos, y por eso es muy importante que haya personas como tú, Rafael, que te conozcas hace tantos años y que te he visto. Mira, el objetivo de sociedades como las que vivimos en el mundo occidental actual es hacer que la gente se vuelva tonta. Y la única manera de hacer que la gente se vuelva tonta es haciéndole leer Twitter, Facebook, no sé qué, no sé cuánto, TikTok, no sé cuánto, no sé qué, y que no tenga pensamiento crítico y que no tenga Claro, capacidad de tener criterio propio. Los sistemas educativos a lo que van es a cortar de raíz la posibilidad de que las personas se desarrollen por sí mismas, ¿eh? Que tengan su propio corpus de pensamiento, su propia estructura, porque no interesa. Entonces, claro, pues en consecuencia, los libros son gran arma. Decía un poeta español de la generación de la posguerra, Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Eso fue en un libro que publicó en 1957. Es una frase muy famosa, la poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, pues los sí, libros, la literatura es un arma cargada de futuro, pero cada vez más minoritario. ¿Eh? absolutamente de acuerdo. Ahora, entre los libros prohibidos, Manuel, pues se ha perdido mucha literatura, muchos conocimientos, porque como tú decías, los sensores son mente cuadrada, y entonces veían cosas y probablemente experimentos de medicina eran calificados como de brujería, de Claro, magia claro. prohibida, etcétera, y a la hoguera. Así se perdieron. Pero ha habido muchos otros libros que ya quitándonos de aquella antigüedad de la 1564, de la Inquisición, del Concilio de Trento, ya mucho más acá. Mira, ha habido libros importantísimos como El origen de las especies de Darwin, ha sido prohibido. Sí, porque rompe, porque, digamos, a un plano, digamos, no en un ámbito totalitario, viene a decir cosas que no están en el esquema previo de la sociedad en la que se dice. Entonces, si la sociedad en la que se dice se mueve, el poder en esas sociedades se mueve con un esquema rígido, pues viene aquí un señor y nos dice otra cosa y además, por lo general, estos que tienen el poder lo van a interpretar siempre por la peor, van a decir que el resumen de Darwin es que el hombre desciende del mono. Y eso es exactamente lo mismo que saber de Darwin, cero. Así es. Pero claro, como lo interpretan así, pues están el grito en el cielo. Bueno, pues son los sistemas, cuántos, o sea, bueno, Ahora, estos son asuntos, por ejemplo, de Darwin, la teoría de la evolución de las especies, de las pues especies. ponía en entredicho la teoría generacional, o la teoría de la creación divina, ¿no? Entonces sintieron que había un obstáculo. Pero posteriormente, Manuel, libros, te puedo decir, por ejemplo, 1984 de George Orwell, pues sí, sí se le encuentra la razón de que el régimen totalitario lo prohíba, ¿no? Porque está adelantando lo que realmente hacen los señores. Pero otro libro, por ejemplo, El amante de Lady Chatterley, Bueno, pero de esos son dos cosas, dos casos diferentes que tú me, de D.H. Lawrence. Sí, esos son dos casos diferentes que tú me planteas. 1984 es prohibido por regímenes totalitarios porque los retratan, claro, claro, antes de que tenga lugar. Para mí es mucho más trascendente, por ejemplo, siendo trascendente en 1984, un mundo feliz de Adolf Huxley. Estamos hablando de una sociedad en que todos estamos marcados por un número, en que se nos da una sustancia que se llama soma, que es la que nos permite ser domados por quien rige los destinos del mundo. En el caso de la origen de las especies,
Es lo mismo que en el caso de Galileo, cuando dijo que la Tierra era redonda. Hoy por hoy la Iglesia, y desde hace mucho tiempo, la Iglesia Católica acepta la evolución de las especies y acepta a Galileo, lo han hasta reivindicado. En el caso del amante de Lady Chatterley, una señora de la aristocracia victoriana, inglesa, bueno, la forma más simple y elemental de contarla es que se tiene una historia sexual con su jardinero, lo mismo que en las historias del Marqués de Sade, rompe unos principios de moral en el mundo, además, en el mundo anglosajón y en el mundo sajón, es muy importante porque lo más importante en el protestantismo y en todas las religiones derivadas de la reforma luterana es la observancia de las buenas costumbres. Claro, Entonces, cuando claro. aparece, claro, eso es mucho más que en el mundo católico. Porque, o sea, quiero decir, tú ves una señorita asomada por una ventana, en fin, hay una cantidad de historias que son impresionantes. Pero la observancia de las buenas costumbres, uno puede ser el ser más malo del universo una vez cierra la puerta de su casa, pero de la puerta de su casa para afuera tiene que aparentar ser bueno. Y Yes. eso es propio del protestantismo, de la reforma luterana. Ese es el problema del amante de Lady Chatterley, que presenta una cuestión amoral o inmoral, mejor, inmoral como buena. Se presenta como bello y bueno y como Y ahí modelo hay un que, choque con lo que establecido. claro, que la señora tenga una relación no de amor, sino de sexo con el jardinero. Claro. Igual con los libros del Marqués de Sade. A mí me encanta Filosofía en el Tocador de Marqués de Sade, pero entiendo que en su época será un gran escándalo. O sea, que también hay que verlo en su momento. Claro. ¿Tú opinas que si actualmente te llegara a tus manos Gustave Flaubert y te trajera Madame Bovary, lo publicabas y tendrías problemas? No, pues yo claro que publicaría a Flaubert, vamos, y a Cervantes, si viniera a tomar café conmigo y le firmo un contrato rápido. Claro que publicaría a Pero habría Flaubert. problemas, tendrías problemas para la distribución y la venta. No, Yo sé que Flaubert, tú te la jugarías, pero no, independientemente de eso, no ¿la tendría sociedad problema. lucharía contra ellos? No, hoy por hoy no, hoy la sociedad está adormilada. Hoy la sociedad admite de todo, porque mientras no le toque a él directamente, ya puede el vecino ser arrastrado. Que un problema del vecino. Hoy vivimos en una sociedad muy desamorada, de mucha soledad, de mucha tristeza, de mucho tal, y encontrarse reductos en los que haya verdadero afecto, verdadera coherencia, verdadera entrega a las cosas, es muy difícil. Hay muchos otros libros, Manuel, que Bueno, ya modernos, llamémosle modernos, la época casi actual, contemporáneos, que de una manera inexplicable han sido prohibidos. Hablabas de 1984 y decías como que estás retratando al régimen totalitario. Y después viene Doctor Zhivago de Pasternak y bueno, también es viene antes. prohibido. Yo creo que Doctor Sivago es antes, pero Doctor Sivago es prohibido por otro motivo. Para mí es una obra cumbre del siglo XX en la literatura y además en la literatura universal, no solo en la literatura rusa. Doctor Sivago, si no recuerdo mal, es publicado en 1955 o por ahí, cuando el régimen soviético, bajo el yugo de José Stalin o de Joseph Stalin, tiene un control muy férreo. A Boris Pasternak le conceden el premio Nobel de Literatura y le prohíben, le exigen, lo obligan a renunciar al premio Nobel de Literatura y desde luego no pudo viajar a Estocolmo a recibirlo. ¿eh? Eh, y es porque lo que hace Boris Pasternak, que el doctor Sivago, es un retrato ahí sí que sería un retrato anarco-libertario, si lo analizáramos desde hoy, de la Revolución Rusa. Sí, Y claro, para el régimen soviético de Stalin, pues la Revolución Rusa era la cosa más sagrada, era intocable, aunque, bueno, pues Stalin tenía muchas cosas que esconder, por eso terminó aquí Leo Trotsky en México, porque si se hubiera quedado en Rusia, Stalin le hubiera hecho cachitos y lo hubiera repartido por todas las ciudades de Siberia, a cachitos.
claro, porque el preferido de Lenin era Trotsky. Lo que pasa es que Stalin era se puede decir una palabrota, ¿no? Porque los españoles somos tan brutos que decimos cosas tal. Pero bueno, lo voy a decir suave. Stalin era una bestia parda, era un animal. O sea, y se hizo por el poder a la muerte de Lenin, bueno, a machetazo limpio. Bueno, pero digamos, hablemos de esos regímenes que están calificados como totalitarios. Vendría Sí, después archipiélago, gulag y cosas de esas. bueno, Pero claro. sin entrar en tan graves detalles, acá en el mundo de la libertad, en la Estatua de la Libertad de Nueva York y demás, ha habido libros prohibidos como, por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Me parece no puedo creer que un libro como ese, o Naranja Mecánica que llevó la De película Arthur Kubrick al cine, Burgess. Sí, ¿cómo, sí, cómo, cómo pueden ser tiene, prohibidos esos? eso tiene que ver, lo de Tom Sawyer, lo de la obra de Mark Twain tiene que ver también con su época y una sociedad inmadura que todavía se estaba definiendo. Cuando Mark Twain escribe, apenas todavía están recuperándose en Estados Unidos de la guerra civil, de la guerra de secesión. Y están todavía en plena definición del país. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un país muy joven, que parte de una idea muy, hasta cierto punto, pues bastante masónica, porque parte de la idea de que todo estadounidense, por el hecho de serlo, es bueno. Y eso justifica la cuarta enmienda, que es aquella que permite que todo estadounidense para defenderse pueda llevar un arma, que es a su vez lo que provoca que de repente salga un loco y con su derecho a tener armas haga una matanza en una plaza comercial, en un colegio o en un parque. Pero parte, por eso en Dios confiamos, que viene el dólar desde el primer día. Eh, God we eh, eh, trust. claro, o sea, Estados Unidos es un país que parte de una idea muy del siglo XVII, muy, muy romántica, es ilustrada, es poco, en el fondo, filantrópica, en el fondo, un poco masónica originaria, ¿no? Que por el hecho de ser estadounidense uno fuera. Hay Y, muchos y de otros ahí se libros, deriva todo lo demás. pero bueno, ya te Pero decía yo yendo más hacia acá, por sí, ejemplo, volviendo al régimen de allá de Rusia, la zona de influencia rusa, Vladimir Nabokov, Vladimir sacó su Lolita famosa, un sí, librazo, a mí me encantó leer Lolita, además la edad que tenía yo cuando leí Lolita, pues era la edad de la punzada, pero claro. un libro que se podría inscribir en el mismo campo de Lady Chatterley y de Flaubert, ¿no? Bueno, yo diría que mejor libro que Lady Chatterley. D.H. Lawrence fue un autor de la época victoriana, un autor X que quizá por esos atrevimientos suyos tiene unos poemas muy interesantes que se llaman poemas manzana. Pero bueno, si pues, acaso por esos atrevimientos suyos pues, se hizo, digamos, cobró más fama. Pero Flaubert es superior a Nabokov. Lolita lo que tiene es que es una provocación, ¿no? Y entonces, pues claro, Un hombre maduro que seduce a una muchachita. bueno, quién sabe si es el que la seduce o en el fondo es ella la que es La que sedujo. La Eva que se lleva a la Adán al huerto. Pero bueno, o sea, sí, es una obra pues muy provocadora. Que todas las provocaciones sean esas. Oye, mi querido Manuel Pérez Petit, yo creo que podríamos decir, eso fue el pasado, fue Sí, principios del siglo pasado, ahora vivimos una época, como tú decías, de gente que no lee, ahora ya no podría haber libros prohibidos. Entonces, te quiero dejar que me pienses ese tema y mientras saludamos a nuestros amigos de Internet, dicen en el muy bien. auditorio Galindo, Adolfo, saludos desde Mazunte. Mazunte allá está en Oaxaca y justamente Mazunte está justo junto a una playa que tiene prestigio por ser nudista. Entonces es Sí, está una muy playa cerca con de un gran Cipolite. prestigio, Cipolite, y él está en Mazunte. Te mandamos un abrazo con mucho cariño a Adolfo Galindo. Leticia García, saludos fraternos a todos mis queridos hermanos. Leticia hermosa, qué bueno que nos acompañas. Pues estamos hoy de manteles largos aquí con Manuel Pérez Petit.
que como ustedes están viendo, sabe mucho. Adrián Serpa, un saludo y un abrazo fraternal desde Colombia. Gracias por estas charlas entretenidas. Adrián Serpa, te mando un abrazo con todo el cariño que tú mereces. Y fíjate, Adrián, ahorita que hablas de Colombia, de una manera muy extraña, Manuel Pérez Petit hizo un viaje, se instaló en Nicaragua, en los Blue Fields, Manuel, y allá hiciste una Bueno, obra literaria. No se me ocurriría, si yo estuviera en tus zapatos, no se me ocurriría viajar hasta Nicaragua para instalar el mundo editorial. Ahorita te pregunto de eso. Virgilio mira, Rodríguez regresa y nos dice, desafortunada o afortunadamente, toda prohibición crea un Estado o un régimen, trae consigo organizaciones clandestinas para burlar tales privaciones. Claro, a toda acción hay una reacción siempre. claro, Astrofitum Victory, hola, buenas noches. En mi opinión muy personal, los libros prohibidos son aquellos que son progresistas o no cumplen con un estándar social actual. En el oscurantismo, la ciencia y ahora los nuevos libros de texto. ¡Qué barbaridad, Astrofitum! Entraste en un terreno extraordinariamente interesante. Los libros de texto es parte de lo que le estoy preguntando a Manuel Pérez Petit. Te decía yo, Manuel, en tu opinión, eso de los libros prohibidos, pensaríamos que es el pasado oscurantista. Pero después del siglo de las luces, siglo XVIII, siglo XVII, yo diría que el siglo XXI estamos nuevamente en una especie de medioevo moderno, en un terrible mundo oscurantista. ¿Cómo? Bueno, ya no es con la amenaza de la hoguera, pero ahora, como tú decías, te doy tu teléfono celular, te doy tus fueguitos y te pasas el tiempo jugando sin pensar. Esto es bueno, un mundo oscurantista. esto requeriría de varias charlas entretenidas. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Ahora se lee más que nunca, pero se lee peor que nunca. De mucha menos calidad y además con mucha menos capacidad, porque se lee en las redes, ¿no? Decíamos, ¿no? Eh, es, sí, y es cierto que si tú prohíbes hoy los libros, no, es mucho más allá de que psicología inversa, ¿eh? Es muchísimo más allá. Tú estás generando el germen para que la nueva generación lea mucho más de lo que tú hubieras previsto que leyera. ¿Eh? Pero bueno, también habrá que preguntarse para qué sirve leer. Porque hay personas que hacen las cosas mecánicamente y por desgracia, pues eso tiene que ver y no les cunde nada. Pero eso tiene que ver con el sistema educativo. Y un brazo armado del sistema educativo, retoma otro de los temas que tú acabas de sacar, son los libros de texto. O sea, los libros de texto sirven para poner en práctica eh, toda la filosofía, todo el planteamiento, a lo mejor filosofía es decir mucho, ¿no? Pero todo el planteamiento o toda la ideología con la que se hace el sistema educativo. Y es terrible, pues aquí en México pues hemos tenido sucesivamente, pero también en España, no te creas que solo México, hemos tenido sucesivamente uno y otro sistemas educativos que se van sustituyendo y que se van sucediendo uno a otro y al final lo que menos importa son los chicos a los que se pretende formar con el sistema educativo. A ti y a mí ya que nos van a influir, pues nada, pero sí lo podemos observar, porque somos personas pensantes, somos personas con criterio, nos cuestionamos las cosas. Mientras tengamos capacidad de dudar, tendremos capacidad de cambiar cosas. Por supuesto. Ahora, ahorita que dijiste que los jóvenes leen o pueden leer mucho las redes sociales, me recordó otro libro que se ha prohibido en algunos lugares del mundo, que además fue una reacción contraria absolutamente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esta, la saga, la colección completa de Rowling, Sí, de Harry Potter, mira, Harry pues Potter. Harry Potter generó un fenómeno a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, brutal. Y la gente tenía mucha esperanza en Harry Potter, porque millones de niños y jóvenes en el mundo leían y leían Harry Potter. Y se pensaba que por leer Harry Potter ya íbamos a tener una generación de lectores. Falso. Una vez se acabó Harry Potter, dejaron de leer. Y habían leído libros sí de gruesos. Claro, el problema con J.K. Rowling es que ella ha ejercido de una forma muy libre, muy valiente, la libertad de opinión.
Y ella ha dicho lo que ha opinado, lo que quería sobre temas que desde el punto de vista de, podríamos decirlo más suavemente, la corrección política, porque ya es mucho más que corrección política, que eso era una cosa de hace unos años, acepta. Entonces ella, pues, tiene posturas sobre los nuevos géneros, tiene posturas, parece que eh, transfóbicas. Bueno, pues es tradicional de pensamiento, pero lo expresan. Y entonces eso ha generado una reacción contra ella por parte incluso de las productoras que ganan millones gracias a su talento. Pero fíjate que yo pensaba por un momento que tú me ibas a hablar del gran libro que en los últimos 45 años supuso no solo una censura, sino una condena internacional a muerte. Los versos satánicos de Salman Rushdie. Yo creía que tú me ibas a... Cuando No, es que es como bueno, que es la cereza en el pastel, bueno, los porque versos satánicos. fíjate que estuvo años y años y años sin salir de un sótano. Y que el año pasado, cuando salió a dar una conferencia, fue uno y lo apuñaló en el cuello. A Salman Rushdie por escribir los versos satánicos. Que claro, pues el ayatolá de Irán, que ahora pues quedará hecho cenizas, ¿eh? Y tiene precio por su cabeza. Sí, sí, sigue teniendo precio por su cabeza, pero lo condenaron a muerte, vamos, les declararon la guerra santa a Salman Sí. Rushdie. Bueno, podríamos hablar y hablar y hablar y contar historias Yo y creo que no estas charlas parar. entretenidas vamos a tener que prolongarlas y repetirlas, Manuel, porque hay muchos temas. Mira, ahorita que habla de los versos satánicos, justamente es lo que quería hablar, el fanatismo que en la época actual tenemos. A mí me consta, y esto lo digo yo absolutamente de motu propio, lo digo en lo personal, no involucro de ninguna manera la opinión de Manuel, pero me paró los pelos de punta, me erizó los cabellos ver a un gritón en la televisión diciendo que los libros de la escuela mexicana traían el virus del comunismo. Digo, no puede ser que en el año 2022, 2023, 2024, todavía por medio de la televisión se meta el miedo al virus del comunismo por medio de libros. Digo, estamos como retrocediendo 300 años. Y Sí, no yo no solo eso, sé, en sí, Oaxaca y en Chiapas, me consta, hubo piras con fuego en los que quemaron libros de la nueva escuela de la mexicana. nueva Esto escuela. me Sí, parece absurdo yo totalmente. no lo sé porque no los he visto, sí conozco aparte del equipo redactor de los libros de texto, eh, pero no he visto los libros. Pero ciertamente hay una división de opiniones en relación a los libros de texto que ya no los hacen las compañías que concursaban, las editoriales que concursaban, sino que los hace directamente la SEP. Pero sí, parece que hay un consenso de analistas, hay un consenso de opinión en relación a que, como que, yo no voy a decir comunistas, pero que sí que tienen, que son tendenciosos. Y eso no puede ser un libro de texto. A ver, esa es una pregunta interesantísima. ¿Tú crees que yo te podría llevar un libro y decirte, editorial Almuzara, por favor, públicame este libro? ¿Podrías esperar que mi libro no tuviera tendencias? Bueno, una cosa es tu libro, Rafael Maldonado Tobar, persona a la que conozco hace muchos años, desde que me entrevistara en 2012 en Radio 1+1 a través de nuestro común amigo Jorge Guerrero, que firmaba tu libro como Jorge Lerux. ¿Eh? Eso es una cosa. Yo te conozco y tú haces tu libro y tú, en el ejercicio de tu libertad ciudadana, personal, intelectual, escribes lo que entiendes que tienes que escribir. Y yo, como te conozco, sé que además que lo que escribes tiene fundamento. O sea, es respetable. Tú no das una opinión por darla, sino que la tienes fundamentada. Es respetable. Y otra cosa muy diferente es que en la escuela pública de un país den libros hechos por el gobierno de ese país a los chicos de primaria, de secundaria, para que estudien y que esos libros tengan tendencia. Porque la formación de un chico de esa edad tiene que ser abierta a todo y tiene que conocer todo.
no puede ser que solo intenta hacer pensar en un sentido. O sea, me parece que es muy diferente. Sería otra, me gustaría mucho seguir platicando de eso porque pues, la tendencia de los libros anteriores era una tendencia absolutamente marcada en un sentido, con una ideología, y la nueva trata de descubrir otras opciones. Pero, Bueno, pues por eso no puedo tener una idea porque no los he leído. Pero claro, sí veo la gran jaleo que se ha montado con esos libros de texto y habrá que ver qué. Ahora que si tú me mandas un libro, Almuzara, para mí sería un honor no, leerlo hombre, Manuel, te agradezco mucho, y pero conociéndote, hablando de Almuzara y ahorita que lo toqué, me da mucho gusto saber que tú te has hecho cargo de la parte editorial de Almuzara hace poco tiempo. Almuzara es toda una institución en la industria editorial y me platicabas un poquito antes de salir al aire que ustedes tienen algunas novedades importantes. Yo siempre he sabido que tú te has especializado en promover a los nuevos escritores, etcétera. Hay un renglón, un ángulo de la personalidad de Manuel Pérez Petit que a mí me encanta, me fascinó saber que andabas en un pueblo que se llama Yolotepec, bueno, allá por sí, el es que Valle del eso, Mezquital. bueno, y antes me han nombrado a Bluefields, bueno, sí, ahora te pongo un poquito el mapa claro. Sí, yo lo te pego. ¿Y qué haces en un pueblo tan aislado Bueno, como no, no, Yolotepec, no estoy manejando ahí, libros? estoy en la Ciudad de México. Yo tuve un honor exagerado, como La vida exagerada de Martín Romaña, de Bryce Echenique, que es otro libro que siempre recomiendo. Yo tuve un honor exagerado, y es que contra mi propia voluntad, el 2 de julio de 2011 le pusieron mi nombre a una biblioteca en esa comunidad, es una comunidad otomiñaño perteneciente al municipio de Santiago de Anaya, y sigue estando ahí la biblioteca Manuel Pérez Petit. Y para mí, en lugar de ser algo de lo que yo presuma, es algo que me compromete y que me obliga, ¿eh? Por y, supuesto. y que me pone a su servicio, ¿eh? Con los años, pues fui llevando cosas, a lo mejor sacaba una fotito, pero no le daba mayor historia. Eso muchas personas son testigos. Y pues bueno, pues hasta que me dijeron un día que no son de la SEP, entonces son de la SEP estatal, pero tampoco son de no sé qué, total, que no recibían libros. Entonces yo monté una causa, Libros por Yolotepec, con la idea de recopilar libros y llevarlos no solamente a Yolotepec, sino a otras comunidades del medio rural y del marginal urbano de México que los necesitan y que no son atendidos por nadie. He hecho 3 campañas con los años y bueno, pues la hago a golpe de fuerza de voluntad y de comprometer. Hay que comprometer a mucha gente. Hay Manuel que Pérez comprometer. Petit, no es cebollazo, no es mi intención halagarte ni nada, pero No, no, por me favor. siento honradísimo de un hombre como tú que ha hecho ese tipo de acción. Y yo andando en las librerías nuevas, ya sabes que se para uno allí como viendo, como parado, como mosquitas, viendo las nuevas lanzamientos que tienen las editoriales. Y estaba yo viendo esta que te voy a presentar ahorita. Hay un librito que se llama Emanación. Bueno, es un librito. Vamos Este a ver. libro de Emanación se me hace precioso. Efectivamente, aquí lo tengo. ¿Eh? Efectivamente, bueno, Emanación, vamos a ver, Almuzara, efectivamente, Almuzara llevaba tiempo y me contrató para yo dirigir su proyecto en México. eh, eh, y bueno, pues hemos llevado varios meses trabajando. Se lanza en una rueda de prensa el día 30 a las 10 de la mañana en la Rosario Castellano, ahí en Tamaulipas con Mejamiquil, donde espero verte. Ya te lo mandaré luego por escrito, aunque antes te lo he dicho en persona. Los primeros 3 títulos son estos 3. Ahora, bueno, boca abajo no, sino siempre boca arriba. Emanación es una saga, es en la que de una niña depende que no tenga lugar la extinción. Y además se desarrolla toda en la Ciudad de México, prácticamente en la Ciudad de México. Es una historia frenética de ciencia ficción, de aventura, de acción. Esta niña que se llama Sofía, este es el comienzo de una saga. Digamos que funcione bien para que vaya saliendo toda la saga. Pero tú le dices un librito,
libro de cerca de 400 páginas, que bastaría con leer lo que pone en la portada. Sofía es mucho más que una niña común. Es la clave para el equilibrio entre el bien y el mal. Enfrentándose a enemigos ancestrales, descubre oscuros secretos y debe lidiar con desafíos que pondrán a prueba su inocencia. Emanación es el comienzo de una epopeya apocalíptica que desde la Ciudad de México convulsionará. ¿Qué podríamos decir que es un libro futurista, Manuel? Pues también puede ser un libro futurista. Es un libro, es una saga de aventuras. Por ejemplo, ahí es muy interesante. El tema del futurismo lo podemos hablar un día. ¿Juego de Tronos es una historia histórica o una historia futurista? Yo tengo argumentos para hablar contigo que es una historia futurista. Es más, es una historia distópica. Aquí no hay distopía porque no hay un poder que somete a la gente. Hay un peligro inminente que depende de una niña de 8 años que se pueda salvar. Es, podría haberse dado y podría darse en el multiverso o se podrá dar en el futuro. Qué interesante y qué enfoque tan curioso. Ahora que van a estar en la Rosario Castellanos, me perdí. ¿Cuándo va a ser y a qué hora? Verás, el martes 30 de abril en la rueda de prensa, para ti y para Gina, que no se enteren los demás. Muchas ¿Eh? gracias. Eso es, 30 de abril. La Rosario 30 de abril. Castellanos es la que está ahí en la calle de El, Tamaulipas. exactamente con Benjamín. Eso para ti, para Gina, tú que eres un periodista de los de pura raza, de los que ya pocos hay, ¿eh? Y además una persona muy querida, pues para mí será un honor que estés ahí en la rueda de prensa. Te mando un abrazo. Oye, Manuel, hay otro libro, Las Brujas de Sí, San Nicolás, de Guillermo aquí está. Fajardo. Sí, Este libro, ¿cómo las brujas de San Nicolás? ¿Por sí. qué las brujas de San Nicolás? Se ambienta en un pueblo ficticio en la Sierra de Guerrero, pero que podría ser cualquier pueblo que se llama San Nicolás del Valle. En ese pueblo y sobre todo en sus alrededores, los niños van desapareciendo y después aparecen como ahí en la portada del libro, mutilados, madreados, hechos tal. Y la gente dice que son las brujas. En realidad sí son las brujas, porque las brujas en realidad son una oligarquía de mujeres que tiene el poder y que maquina de una forma secreta contra el futuro del pueblo, que es a su vez el centro del universo y el final del mundo. Y entonces es una historia del medio rural mexicano. Y ciertamente que a mediados del siglo XX, y todavía quedan algunas historias, en la Sierra de Guerrero se daban situaciones como esta. Aquí en este caso estamos haciendo una ficción, o sea, Guillermo Fajardo, su autor, hace una ficción como García Márquez escribió El coronel no tiene quien le escriba, basado en lo que le contaban sus Sí. tías y sus abuelas, o sus abuelos, de lo que pasaba en los pueblos, porque Guillermo es acapulquense, es guerrerense, y, eh, y es una manera muy hermosa de hacer literatura, y ha sido un gran estreno para alquizar a México, porque es una obra maestra, ya ¿Pod- la verdad. ¿Podría entrar en la clasificación de realismo mágico? No exactamente, porque es diferente. Realismo mágico, por ejemplo, para mí el realismo mágico comienza 50 años antes que el realismo mágico que conocemos. Comienza en 1890 con las memorias del difunto de Machado Asís, de, ay, Blas, ahora se, eh, bueno, da igual, cuando empieza diciendo que él cuenta su propia muerte. ¿Eh? Porque Pensé que me ibas a estaba hablar acusando de pensé que ibas Matías a hablar de Pascal. Juan Rulfo. No, no, 50 años antes, más de 50 años antes, están este libro de Machado de Asís, que no sé por qué ahora se me ha cruzado, porque estaba a punto de decir Matías Pascal, por esos 40 años más tarde, y en Italia con Pirandello, pero bueno, ya te vuelves loco con todas las cosas que has leído y se te quedan. Pero Claro, bueno, claro. el realismo mágico es eso, el señor que es el protagonista de la novela que te cuenta su muerte. O cómo es posible que, o mala, Pedro Páramo, donde todos están muertos de antemano, pero llega
llega al pueblo y pregunta y comenta, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Al final lo que se cuenta es que Pedro Páramo cayó sobre sí mismo como un montón de piedras y en realidad eso ocurre mucho antes de cuando se cuenta, ¿no? La magia de Borges, la magia también de Arreola, que es contemporáneo de Rulfo, Alejo Carpentier, El siglo de las luces, o Lezama Lima Paradiso, que es una obra maestra muy desconocida porque también el régimen castrista le pegó muy duro y obligó a estar a Lezama en su casa sin salir durante muchos años. Eso sería realismo mágico. Esto no sería propiamente realismo mágico porque no, en realidad, pues, tiene, como toda ficción, tiene su elemento de fantasía. Y ese elemento de fantasía de toda ficción es la capacidad que tiene el autor de partir de una verdad para contar una mentira que sea más verdad que la verdad que se pueda alcanzar por cualquiera. Y que además esa mentira sea compartible. Me está pareciendo interesantísimo. Por un lado, Gabriel Mendoza, con su emanación, habla de una niña de la Ciudad de México hacia provincia. Y luego, en este caso de Guillermo Fajardo, pues en Guerrero, en la Sierra de Guerrero, y entonces es Sí, el ambiente campirano totalmente. ¿Y sí. alguna otra de tus producciones, por ejemplo, El Camino de la Estos Mano son, Escrita? exactamente, estos son los tres primeros títulos que saca Almuzara, que estarán en librerías, Almuzara México, que estarán en librerías en el mes de mayo. O sea, dentro de 15 días ya empezará a haber libros de Almuzara por todo México, porque tenemos una distribuidora extraordinaria que se llama Nirvana, que distribuye por todo México. Por todo ¿Qué, México. El camino de la mano escrita de Luis Bugarini, que es novelista, poeta, ensayista, crítico literario, de mucho renombre, ahora está en el Cultural de la Razón, en el Suplemento Cultural de la Razón, pues estuvo 10 años en Nexos, está en Excelsior, como columnista. El Camino de la Mano Escrita es un ensayo sobre vida y escritura en el siglo XXI, en la que el autor se plantea muchas dudas acerca de la necesidad de la literatura y de la escritura, incluso de la lectura en la sociedad en que vivimos. Y no necesariamente libro pesimista, al estilo de los libros de Albert Camus, el mito de Sísifo, no, no es al estilo de Camus, sino más bien al estilo de una languidez, bueno, es brillante, intelectualmente muy potente. Y yo siempre presumo de que es un gran ensayo que está en la mejor tradición ensayística mexicana de Alfonso Reyes y Octavio Paz. por supuesto. El Y camino de la mano escrita. Luis Bugarini viene, digamos, siguiendo esas huellas. En el fondo es legatario de eso, porque es un ensayista. En México tiene una tradición ensayística que, perdón, no la tiene España, ya quisiera, y no la tienen otros países. Porque una cosa es el trabajo académico y otra cosa es el ensayo. Y la tradición ensayística que tiene México es inigualable en el idioma español en el mundo. Vamos, en España ni sueño. Vamos, ni se les ocurre imaginar en su sueño más guajiro, por no decir mojado. Ni se les ocurre. O sea, la tradición ensayística mexicana es brutal, con un montón de autores que son desconocidos y que ahora ni los rescata el Fondo de Cultura Económica. Espero que tarde o temprano alguien los rescate del todo, ¿no? No solamente Reyes, Octavio Paz, que son los más famosos. Una gran tradición ensayística, literaria, ensayística cultural, bueno, o sea, absolutamente fastuosa, ¿no? Y en Y esa línea está marcada en la obra de Luis. dicho esto por Manuel Pérez Petit, es una súper recomendación. Manuel Pérez Petit, El Camino de la Mano Escrita, el título del libro, a mí me produce un poquito de angustia. ¿Qué quiere decir eso del Camino de la Mano Escrita? Como que me preocupa. No, 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 pues no te preocupes porque tiene que ver con una... ahora te lo voy a sacar. Ahora te lo voy a sacar porque no está, lo tengo bastante a mano. Camino de la Mano Escrita, yo ahora te lo explico.
porque va a ir muy rápido. Bien, mientras lo buscas, te saludo a Noelia Corral. Dices, Noelia, saludos fraternos. En Colombia fue prohibido un libro que se llama El matrimonio perfecto, o más bien fue perseguido y encarcelado su autor, donde los reportes de policía decía que había sido preso por cosas morales y por sanar a la gente. El maestro Samael Anwar, donde después fue refugiado en México, donde pudo entregar libremente su enseñanza gnóstica. Saludos cordiales. Pues sí, Noelia, qué bueno que nos hablas y nos comentas esto. Yo creo que esto que nos estás platicando, Noelia, merecería un análisis mucho más profundo. Y ahorita se me está acabando el tiempo, pero lo Vale, sí. platicamos con mucho gusto. Luis Francisco Subieta, triple abrazo fraternal, mis queridos hermanos. Luis Francisco, te agradezco mucho que nos acompañes. Pues nos va a dar Manuel Pérez Petit una información acerca justamente del título de El camino de la mano escrita. Te escuchamos, Manuel. Sí, la tengo que terminar de encontrar porque yo la tenía aquí muy a mano, pero no sé qué narices o qué puñetas, como diríamos los españoles. Las puñetas son... las Pero puñetas... el subtítulo dice Vida y Escritura en el Nuevo Siglo. Entonces, un camino de la escritura o la vida analizada desde el punto de vista de los escritores. Es que es una explicación mucho más bonita, Rafael, mucho más bonita. Eh, pero bueno, si no lo encuentro, pues qué mala suerte. ¿Eh? No importa. Te la haré llegar para que la leas Manuel Pérez en Petit, otra ocasión. Manuel Pérez Petit, ¿cómo redondeamos tu intervención en Almuzara, tu experiencia? ¿Qué futuro ves a la industria editorial? Los libros están sentenciados a desaparecer, va a ser No, totalmente puro libro electrónico. Tú no, como todo lo contrario. experto, Bueno, 30 años, todos nuestros libros tienen edición papel, edición electrónica y la inmensa mayoría de ellos también edición de audiolibro. No, como te decía muy al principio en esa conversación de hoy, que espero que sea la primera que se pueda repetir de vez en cuando, como te decía, las estadísticas nos dicen, las oficiales, que los índices de lectura en México están creciendo. Año por año, al menos el último año ha sido un crecimiento bastante potente. Pero eh, el libro no va a desaparecer. Lo mismo que por existir las ediciones electrónicas, los periódicos no han desaparecido, se han transformado o, mira, el libro es un objeto que, digamos, sin ir más lejos, desde Gutenberg, desde 1450, que hace la primera Biblia, 1455, no ha dejado de haber libros, ha habido evolución, ¿no? Mira, duran menos los soportes electrónicos que los soportes físicos. Duran menos. El soporte físico se moja y lo deja secando. Una memoria USB o un disco duro se moja y bueno, ya le puedes hacer el sepelio que le corresponde. no, y deja de eso, simplemente cambian la plataforma, cambian el método, cambian el sistema electrónico y se quedó. Yo ¿Sí? tengo todavía en la casa de ustedes, tengo disquitos de esos de 5 pulgadas, tengo CDs que ya prácticamente Pero no hay tú ya manera. no tienes máquinas donde Ya, ponerlo. Lo de las máquinas es tremendo, ¿eh? Lo de la industria. Bueno, podríamos hablar de la música, ¿no? Los músicos de música electrónica y electroacústica utilizaban un aparato de Yamaha que al año siguiente ese aparato ya no se podía utilizar y el siguiente no era compatible con el anterior. O sea, y hoy pues pasa lo mismo. ¿Cuántos sistemas de almacenaje y de procesamiento hemos tenido? Oye, un Manuel Pérez montón. Petit, Pero Manuel Pérez Petit, sí, esto esto queda. no desaparece. Manuel Pérez Petit, Este es quiero que el me hagas favor triunfo. de A despedir ver, la emisión, pero voy a saludar a nuestra amiga Aura Rosa Quevedo. Aura Rosa Quevedo Arana, saludos desde Venezuela, mi querido hermano Rafael Maldonado, e invitado, un triple abrazo fraternal. Aura Rosa, es un honor que estés con nosotros hoy.
y de veras que te mandamos un abrazo con todo el cariño que mereces. Ahora, Pues Rosa, fíjate, en Venezuela, la cantidad de cosas que se nos han quedado en el tintero y hablarte de Bluefields, que es el paraíso, junto a la isla del maíz, es un clásico de los clásicos, es una locura.